Saludos, bienvenidos sean todos a tu canal Ramón el Teacher Rodríguez, un espacio creado para la familia del mundo, para que puedan darle seguimiento a temas de cultura, de deporte, de historia y de análisis de libros, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky, un experto en escudriñar el alma humana, grande entre los grandes, trató temas ecuménicos con una visión holística, de una manera universal. No lo estamos comparando con Shakespeare, pero le dio seguimiento a todos los temas que ya Shakespeare había tratado anteriormente. Siempre decimos que nuestros jóvenes deben estudiar los clásicos, nuestros jóvenes del mundo, pero también los profesores, porque necesitamos profesores cultos. No sé si nada más pasa aquí en nuestra República Dominicana, no sé qué pasa en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Cuba, en Honduras, no sé. Pero el profesor que da matemáticas, el que da física, también tiene que preocuparse por leer los clásicos, por ser culto, para cuando los alumnos le pregunten sobre Crimen y Castigo o cualquier otra novela conocida en el mundo. Entonces, esta obra trata un tema central, sumamente importante. Hay que decir que lo primero que debemos decir a nuestros alumnos o a las personas interesadas en crecer intelectualmente, que antes de estudiar cualquier obra de esta naturaleza, hay que conocer el contexto histórico en el cual se desenvuelve nuestro escritor. En este caso, Dostoyevsky estuvo durante todo el siglo XIX. ¿Y quiénes le acompañaron? Gustave Flaubert con su Madame Bovary, pero estaba el gran Victor Hugo con Los Miserables y la historia de Jean Balzac, pero también lo acompañó Balzac, el de la gran comedia humana. Es decir, que tuvo todo un siglo para codearse con los grandes. Como siempre, tuvo su influencia, como tiene que ser. La tuvo de Shakespeare, del mismo Victor Hugo y del mismo Balzac, porque aunque fueron contemporáneos, en cierto tiempo, pues estaba al lado de esos dos grandes. Pero él también influyó en Camus, en Jean-Paul Sartre y en Friedrich Nietzsche. De hecho, Nietzsche dice que el único psicólogo que él aprendió algo fue de Dostoyevsky. En Dostoyevsky hay dos episodios que marcan su vida y que él lo hace ver en sus libros: la muerte de su padre y él mismo cuando salva la vida tras ser condenado en un movimiento revolucionario contra el zar Nicolás I. Al salvar la vida, entonces ya ese nihilismo por el cual iba a perder la vida, esa filosofía del nihilismo, entonces en su libro de los endemoniados plantea todo lo contrario. En este caso de Crimen y Castigo es el asesinato que comete Raskolnikov contra una usurera, una prestamista, que aunque el nombre Aliona Ivanovna, de una manera magistral, Dostoyevsky no lo menciona mucho, para dar la idea de que realmente estamos en presencia de una usurera. Entonces la pregunta de Raskolnikov: ¿vale la pena que un ser así viva? Eso es lo que él se pregunta, partiendo de una tesis, porque Raskolnikov es una persona muy inteligente, de que el mundo solamente le pertenecía a los grandes, a Napoleón, a Newton, a todas esas grandes figuras de la humanidad. Esa era la tesis de Raskolnikov. Los hombres corrientes deben vivir en obediencia. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que lo que hacen las leyes son seres inferiores que no están en capacidad de enjuiciar a los seres grandes. Al final, con su derrota,
nos damos cuenta que la inteligencia no siempre triunfa si las tesis no están fundamentadas en algo concreto. David fue un gran rey, pero cometió errores, supo subsanarlo. Pero Trotsky pierde la guerra de Stalin porque aquel error de la guerra permanente no tenía razón de ser. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia hay que cultivarla, pero también hay que ser práctico. Este asesinato que comete Raskolnikov lo hace fundamentado en que él, como un ser superior, no había forma de que lo juzgara. ¿Qué sucede a posteriori? Bueno, con estas preguntas nosotros vamos a ir llegando a solución y nosotros esperamos que ustedes compartan con nosotros su punto de vista, porque no manejamos verdades absolutas. ¿Está el hombre grande sujeto a la ley? Claro que sí. Se demuestra por la condena de Raskolnikov que el hombre grande está sujeto a la ley, y nos da la enseñanza de que nuestros funcionarios en América, me refiero a todos los países que muchas veces pasa lo mismo acto de corrupción que en la República Dominicana, están supuestos también a expiar su culpa, a ser condenados, aunque ellos pertenezcan a otra esfera social. ¿Es el crimen de Raskolnikov un acto altruista por cuanto estamos en presencia de una usurera, prestamista? Bueno, si es un acto de altruismo, entonces chocaría con el sexto mandato que dice no matarás. Entonces fíjense cómo el tema religioso ahí tiene su impacto en esta gran obra. ¿Un gran hombre no comete errores? Claro que sí. Los grandes hombres cometen errores, pero también deben tener en cuenta cuando manejan pueblos. Porque cuando manejan pueblos, entonces los errores son mucho más grandes. Existe un arrepentimiento en Raskolnikov. Hablamos de eso porque cuando llega la hora de la verdad, entonces se da un gran choque psicológico entre un Raskolnikov que choca con la realidad y la creencia del superhombre que tenía, que se desmorona poco a poco a raíz de que la justicia lo va encerronando, entonces dice, ¿habrá fracasado? En ese sentido, tiene mucho valor alguien que aparece en la vida de Raskolnikov, el personaje de Sonia, que es el personaje de la fe, del amor, y es a quien él finalmente le da la confianza de decirle que él había cometido el crimen. Pero ¿qué aprendimos aquí? Que finalmente el crimen ni siquiera lo comete por el dinero, porque oculta el dinero, no lo usa. Cuando moría alguien, en el caso del padre de Sonia, él era generoso y daba dinero. Su hermana Dunia tenía la oportunidad de casarse con un rico abogado, no estaba de acuerdo. ¿Qué significaba? Que su problema no era el dinero. Simple y llanamente, él tenía la tesis de que los grandes hombres no estaban sujetos a las leyes y podrían cometer todo tipo de crimen. Finalmente, tuvo que pagar su crimen yendo a la Siberia, condenado a 8 años y una tesis derrumbada de que el fin no justifica los medios. Y ahí se comprueba que las cosas hay que pensarlas muy bien y que no siempre las grandes inteligencias triunfan y no se fundamentan en cosas concretas. Esta es una gran obra, una excelente obra, que no es fruto de la casualidad. Fíjense que Ralph Emerson y Thomas Cullen ya hablaban de hombres representativos. Y esta obra de hombres representativos de los héroes es de 1850.
y Dostoyevsky publica Crimen y Castigo en 1866. Pero hay una parte de la obra de Dostoyevsky que él habla de la matemática, como queriendo decir que las personas corrientes nada más servían para que la especie no terminara. Y me hizo recordar aquel ensayo poblacional de 1790 de Robert Malthus, cuando hablaba de que las enfermedades, la guerra, tenían cierto equilibrio porque la población crecía tan rápido que no había alimento para todos. Por eso siempre digo que la historia es cíclica. En Dostoyevsky vamos a encontrar muchas obras. Vamos a encontrar La pobre gente, que fue una de sus primeras obras siendo muy jovencito, que acabando de escribirla, lo llamó Belinsky y le dijo: joven, ¿usted sabía que había escrito su primer ensayo social de este país? Pero escribió Los endemoniados, Los hermanos Karamazov, humillados y ofendidos, basado ya en los sufrimientos de la Siberia, recuerdo de la casa muerta. Fíjense que son temas que tienen que ver con esa vida azarosa que tuvo Dostoyevsky. Y El jugador, una de sus obras maestras, porque él fue un gran jugador.